La cámara de vídeo debía captar la vida ordinaria en las montañas olímpicas, en el noroeste de Estados Unidos. Pero lo que grabó conmocionó primero al equipo de ecologistas y pronto al mundo entero. Jason Clark, ecologista de Seattle, estaba revisando las grabaciones periódicas de las cámaras de rastreo instaladas en las zonas más remotas del Parque Nacional. Su oficina improvisada en las afueras de Port Ángeles olía a café y resina de pino. Las paredes estaban cubiertas de mapas topográficos. Durante los últimos 3 meses, él y su pequeño equipo de investigación habían estado documentando la vida de los animales salvajes en las zonas menos exploradas de la reserva. Otro día, otra hora de ver ardillas recogiendo nueces, murmuró Jason, frotándose los ojos cansados. Fuera de la ventana caía una ligera llovizna. Estaba solo en la oficina, todos los demás se habían ido de fin de semana. Sabrina se había ido a un congreso científico, Paul se había tomado el día libre y Rebecca estaba en casa, luchando contra un resfriado. Sus sentimientos sobre este trabajo cambiaban casi todos los días. Por un lado, ser ecólogo de campo le daba la oportunidad de trabajar en uno de los lugares más bellos del país. Por otro, pasarse horas viendo filmaciones similares de osos y ciervos podía llegar a ser realmente aburrido. Cuando aceptó unirse al proyecto, Jason esperaba encontrar algo inusual, tal vez una especie rara que se creía extinguida. Pero después de 3 meses de trabajo, lo más interesante que había grabado era una familia de coyotes cazando conejos. Al menos, así fue hasta las 7:42 de la mañana de aquel martes lluvioso. El vídeo de la pantalla mostraba un estrecho sendero entre cedros y abetos centenarios. La cámara se había colocado en el tronco de un árbol, a 1,5 metros del suelo. La espesa niebla matinal se mezclaba con la llovizna. La cámara se encontraba en una zona especialmente remota, al menos a 15 kilómetros de la ruta de senderismo más cercana y a unos 30 kilómetros de cualquier carretera. De repente, apareció una figura en el lado izquierdo del encuadre. Jason casi se cae de la silla, se incorpora y se acerca al monitor. Era una mujer. Salió de detrás de los árboles, apenas visible a través de la lluvia y la niebla. Llevaba algo oscuro y ajustado, tal vez un chándal, completamente cubierto de suciedad y manchas. Llevaba el pelo largo y enmarañado pegado a la cabeza y los hombros. Se movía de forma extraña, lentamente, con la cabeza gacha, como si estuviera medio dormida o muy débil. Sus zapatos estaban en pésimas condiciones, solo restos de lo que una vez habían sido botas de montaña. A Jason se le aceleró el corazón. Tenía la garganta seca. Conocía bien la zona, no había rutas de senderismo oficiales, ni campings, ni refugios. Cualquiera que terminara allí tenía que tener un equipo serio. Esta mujer parecía haber pasado no solo días, sino meses en el bosque. ¿Qué demonios está haciendo ahí fuera? Jason susurró, inclinándose aún más cerca de la pantalla. La mujer caminó lentamente por el encuadre, y en un momento dado levantó la cabeza como si hubiera oído algo a lo lejos. Por un momento, su rostro se volvió hacia la cámara, demacrado, hundido, con los ojos hundidos y los pómulos afilados. Un largo arañazo recorría su mejilla, cubierta de sangre seca. Y luego siguió adelante, desapareciendo entre los árboles. Jason rebobinó la grabación y volvió a verla. La tercera vez notó algo nuevo, una pulsera o correa de reloj en su muñeca. No era una ilusión, ni un truco de luces y sombras. Se trataba de una persona real, perdida de algún modo en una de las zonas más aisladas del Parque Nacional. Jason intentó pensar con lógica. ¿Podría haber sido una excursionista perdida? Pero no había habido noticias recientes de excursionistas perdidos en la zona. Además, su estado sugería que había sobrevivido en la naturaleza durante mucho más tiempo que unos pocos días. No podía ocultárselo por más tiempo. Jason guardó el archivo de vídeo, hizo varias capturas de pantalla y lo envió todo inmediatamente a su supervisora, la doctora Sabrina Yamada. También llamó al servicio de guardaparques e informó de su descubrimiento. ¿Estás seguro de las coordenadas?, le preguntó el guardabosques de guardia, con voz llena de escepticismo. ¿Te das cuenta de que estás hablando de una zona que está a casi 30 kilómetros de la carretera más cercana? Lo entiendo perfectamente, respondió Jason, sintiéndose frustrado.
Precisamente por eso estoy llamando. Esta mujer necesita ayuda, inmediatamente. En cuestión de horas, el vídeo llegó a las autoridades federales, y en cuestión de días, gracias a una inevitable filtración en las redes sociales, las imágenes se habían extendido por Internet. Especialistas del FBI, expertos forenses, investigadores de personas desaparecidas y espectadores curiosos analizaron cada fotograma en busca de pistas. La superviviente olímpica, la mujer que desapareció, el misterio del ermitaño del bosque, los titulares se multiplicaron rápidamente. Los expertos propusieron teorías racionales, mientras Internet bullía con las especulaciones más descabelladas. Funcionarios del parque y analistas forenses lo confirmaron, el vídeo era absolutamente real. Lo que Jason había captado no era un engaño, había realmente una mujer deambulando por el bosque en un estado de agotamiento extremo. Las autoridades se tomaron la situación en serio. Revisaron los archivos de casos de personas desaparecidas sin resolver de la región en los últimos años. La lista era más larga de lo que nadie esperaba, excursionistas que se desvanecieron en senderos, residentes locales que desaparecieron en paseos, incluso algunos casos de niños desaparecidos. Al tercer día de hacerse público el vídeo, cuando las operaciones de búsqueda estaban en su punto álgido, entró en escena un hombre llamado Michael Evans. Jason estaba en una reunión con guardas del parque cuando un hombre de unos 35 años irrumpió en la sala. Su rostro estaba cansado y hundido, su barba incipiente tenía varios días. En sus manos, aferraba una captura de pantalla impresa del vídeo. ¿Dónde está? Su voz temblaba de emoción. Es mi mujer, Hannah. Hannah Evans. Desapareció hace 3 años. ¿Dónde la encontraron? La sala se sumió en el silencio antes de estallar en caos. Michael Evans proporcionó fotos de su esposa desaparecida, y el parecido con la mujer del vídeo era innegable, a pesar de su aspecto demacrado y los cambios en su rostro. Las fotos mostraban a una mujer joven, de pelo oscuro y ojos azules brillantes, que sonreía a la cámara, un marcado contraste con la figura exhausta captada por la cámara del rastro. Estábamos de excursión un fin de semana, explicó Michael, con voz temblorosa. Nos detuvimos en el mirador de Hurricane Ridge. Fui a recoger leña y cuando volví, Hannah había desaparecido. Solo quedaba su mochila al borde del mirador. La buscamos durante semanas. Perros, helicópteros, voluntarios. Nada, nada. Todo el mundo supuso que se había caído por el acantilado o que se había perdido y no había sobrevivido. El caso se cerró después de 6 meses. Pero yo sabía. Siempre supe que estaba viva. Hurricane Ridge estaba a unos 30 kilómetros de donde se había visto a la mujer del vídeo. Una distancia increíble para alguien sin equipo, pero no imposible, sobre todo en 3 años. La verdadera pregunta era, ¿cómo había sobrevivido todo ese tiempo? ¿Y por qué no había intentado volver a la civilización? El número de equipos y recursos de búsqueda se duplicó. Ya no era solo una misteriosa figura de un vídeo, Hannah Evans, una persona real con una historia y un marido que nunca había dejado de buscarla, se había convertido en el centro de atención de toda la nación. Jason no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella mujer. Ahora que sabía su nombre, había visto sus fotografías y había oído las historias de su marido, se había convertido en algo más que una figura misteriosa en una pantalla, era una persona a la que había que salvar a toda costa. Pidió un permiso sin sueldo y se unió a los equipos oficiales de búsqueda. Pero los métodos que utilizaban no le parecían eficaces, demasiado ruido, una zona de búsqueda demasiado amplia. Si Hannah había sobrevivido en el bosque durante 3 años, probablemente había aprendido a evitar a la gente. Al 7º día de búsqueda, Jason decidió actuar solo. Armado con mapas topográficos y equipo de supervivencia, se dirigió al lugar donde la cámara había captado a Hannah. Desde allí, planeó seguir la dirección en la que ella se había movido. El 2º día de búsqueda, mientras avanzaba por la maleza casi infranqueable empapada por la lluvia, notó algo extraño. Los helechos y arbustos estaban ligeramente doblados, formando un sendero apenas visible. En una de las hojas había una mancha oscura, Jason la tocó con el dedo. Sangre seca. Su corazón latió con fuerza,
era la primera pista real. Siguiendo las débiles huellas, avanzó a través de densos matorrales de zarzamora, tropezando con raíces ocultas y piedras enterradas bajo las hojas caídas. Empezaba a dudar de si alguien había pasado realmente por allí o si solo estaba viendo lo que quería ver, cuando, de repente, el bosque se abrió. Se encontró al borde de un pequeño claro, rodeado de altísimos árboles. En el centro del claro había una vieja cabaña, probablemente de leñadores o cazadores. No estaba marcada en ningún mapa moderno. El tejado se había derrumbado parcialmente y las paredes estaban cubiertas de musgo y líquenes. Sin embargo, cerca de la puerta había una pila de leña seca cuidadosamente apilada y una fina corriente de humo salía de la chimenea. Jason se acercó con cautela, intentando no hacer ruido. Su mano se posó sobre el picaporte. Respiró hondo y llamó suavemente. Se hizo el silencio. Luego, movimiento en el interior, el crujido apenas audible de las tablas del suelo. «Hannah», llamó suavemente. «¿Hannah Evans?» «No te haré daño. Vine a ayudar». Silencio otra vez. Entonces, lentamente, la puerta crujió al abrirse. Dentro, el aire olía a humo, humedad y algo más, una mezcla de tierra, sudor y hierbas silvestres. La luz del sol se filtraba por las grietas de las paredes y los agujeros del tejado, iluminando el escaso interior, una hoguera de piedras en el centro, una mesa tosca hecha con tablas viejas, unas cuantas latas y pequeñas pieles de animales dispuestas a modo de cama. Y allí, pegada a la pared del fondo, estaba Hannah. Parecía una criatura de otro mundo. Su cuerpo, antaño esbelto, era ahora sorprendentemente delgado, y su piel estaba curtida y áspera por la constante exposición a los elementos. Los brillantes ojos azules de la fotografía de Michael se habían desvanecido y ahora eran cautelosos y distantes. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de cicatrices y arañazos, las marcas de 3 años de supervivencia. Llevaba ropa hecha a mano con retales de tela y pieles de animales. De su cuello colgaba un colgante, lo único que parecía no haber cambiado de su vida anterior. «Hannah», repitió Jason con cautela, manteniéndose cerca de la puerta para no asustarla. «Me llamo Jason Clark. Soy ecologista y trabajo en el Parque Nacional. Te hemos visto en la grabación de la cámara. Todo el mundo te está buscando». Ella no contestó, pero algo cambió en su expresión. ¿Reconocimiento? ¿Comprensión? Tu marido, Michael, está aquí, en el parque. Nunca dejó de buscarte, dijo Jason en voz baja. Ahora estás a salvo. Podemos ayudarte. Al oír el nombre de su marido, Hannah se estremeció y sus ojos se abrieron de par en par. Abrió la boca, pero solo le salió un sonido ronco. Se aclaró la garganta y volvió a intentarlo, su voz apenas un susurro. «¿Michael, está vivo?» «Sí, está vivo», respondió Jason con suavidad. «Y nunca dejó de buscarte». Moviéndose lentamente para no asustarla, sacó una botella de agua de su mochila y se la tendió. Tras una breve vacilación, Hannah se adelantó y cogió la botella, sorbiéndola con cuidado a pequeños sorbos. Jason sacó con cuidado su teléfono por satélite y transmitió las coordenadas al equipo de rescate. Inmediatamente enviaron un helicóptero. Mientras esperaban a los rescatadores, Jason intentó hacerla hablar. Poco a poco, con frases cortas, Hannah empezó a compartir fragmentos de su historia. Ella y Michael habían estado en el mirador. Ella había bajado un poco por el sendero para hacer unas fotos y resbaló por una pendiente pronunciada. La caída fue larga y perdió el conocimiento. Cuando despertó, ya era de noche. Estaba desorientada, sufría una conmoción cerebral y probablemente otras lesiones. Intentó encontrar el camino de vuelta, pero acabó internándose en el bosque. «Pedí ayuda», dijo, con voz cada vez más baja. Pero no vino nadie. Entonces empezó a llover, tan fuerte, que no pude encontrar el camino de vuelta. Las primeras semanas fueron las más duras: frío, hambre, miedo. Construyó refugios primitivos, intentó hacer fuego y comió bayas y plantas que recordaba de las guías de senderismo. Entonces encontré esta cabaña, dice, mirando las paredes desgastadas.
Había herramientas antiguas, trampas de caza. Aprendí a cazar animales pequeños y a recolectar plantas silvestres. Se quedó en silencio, como si tratara de ordenar sus pensamientos. Perdí la noción de los días, solo reconocía el cambio de las estaciones. Olvidé las palabras, olvidé cómo hablar. A veces pensaba que todo esto era un sueño. Que mi antigua vida era un sueño. Que siempre había estado aquí. Su historia fue interrumpida por el sonido de un helicóptero que se acercaba. Con la ayuda de Jason y de un médico de rescate, consiguió subir al helicóptero. Cuando despegaron, Hannah contempló la cabaña cada vez más pequeña y el inmenso bosque que la rodeaba, el lugar que había sido su hogar y su prisión durante 3 largos años. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su expresión no era triste. Era pacífica. Como si por fin estuviera cerrando un capítulo de su vida y abriendo otro. La noticia del rescate de Hannah Evans, la mujer del bosque olímpico, como ya la habían bautizado los medios de comunicación, corrió por todo el mundo como la pólvora. Hannah se reunió con Michael en un hospital de Port Ángeles, donde los médicos empezaron a tratarla de inmediato. Físicamente, estaba gravemente desnutrida, con signos de inanición prolongada, numerosas cicatrices y viejas heridas mal curadas por la falta de atención médica. Pero el verdadero misterio era porque nunca había intentado volver a la civilización. Durante 3 años, Hannah podría haber intentado encontrar el camino de vuelta, alcanzar una ruta de senderismo o, al menos, dejar algún tipo de señal para los equipos de búsqueda que habían peinado el parque exhaustivamente durante el primer año tras su desaparición. Sin embargo, no hizo nada de eso. En los momentos de lucidez, cuando médicos y psicólogos le preguntaban, Hannah se limitaba a negar con la cabeza, no lo sé. El bosque se convirtió en mi hogar. Era como si olvidara que había otro mundo. Los psiquiatras le diagnosticaron una forma grave de trastorno de estrés postraumático y amnesia disociativa, pero incluso ellos admitieron que había lagunas inexplicables en su historia. El misterio de la mujer del bosque seguía sin resolverse, a pesar de los cientos de entrevistas, pruebas médicas y evaluaciones psicológicas. Y a veces, como Jason había llegado a comprender, algunos misterios de la naturaleza es mejor dejarlos sin descubrir.